Pues es lo más divertido, realmente ese es el encanto de contar historias a través de la fotografía. Estaba comentando precisamente hoy con una persona que me encargó un proyecto que lo más padre es poner toda la escena, porque como bien sabes, yo he hecho foto construida, entonces la fotografía está siempre aquí, la resuelves y luego la tomo. Y lo más enriquecedor, lo más padre, es crear ese mundo, crear la escena, o pensar lo que vas a hacer con la foto, ¿no? Porque no siempre son crear escenas. Es el pensar qué es lo que quieres decir y tratar de lograrlo. Normalmente los proyectos los concibo como proyecto. El único que concebí como libro desde un inicio fue Retrato de Familia, el que hice de 92 a 94. Es la única vez que siempre pensé que iba a ser un libro. Yo concibo nada más como hacer un portafolio, que es en un origen, cuando empecé a hacer fotografía, no existía el concepto de contar historias. Éramos pues más intuitivos y yo trabajaba por proyectos, que era un portafolio en sí. Pues este es un proyecto increíble que surgió a partir de la pandemia y de estar en casa y de estar encerrado, que la primera semana creo que entramos en pánico todos. Precisamente venía de haber iniciado en Hidra una parte de uno de estos talleres que hacen ellos, y Ana Casas me hizo una pregunta que me hizo retomar un proyecto que yo ya tenía. Me dijo: Lourdes, ¿alguna vez has hecho tu genealogía de fotógrafas? ¿Alguna vez has pensado quiénes te han inspirado para hacer el trabajo que haces como fotógrafa? Y eso me hizo como que explotar en la pandemia, pensar retomar este proyecto de buscar más, porque yo tenía a mis hermanas mayores, podía tener a mi mamá y a mi tía, pero ya mi abuelita no la tenía, a las bisabuelas menos, y a las tatarabuelas, bueno, inexistentes. Entonces me di a la tarea de empezar a investigar más sobre fotógrafas del siglo XIX. Y era una majadería lo que encontraba, 1, 2 o 3, ¿no? Nunca había mujeres. Por ejemplo, en el libro que más mujeres encontré fue en The Family of Man, un libro famosísimo que hizo Edward Steichen, que trabajaba en ese entonces en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, ahí llegué a encontrar como 10 o 12 mujeres. Y bueno, así surgió el libro. Tenemos un primer volumen, está a punto de salir el segundo volumen, y tenemos 700 fotógrafas, que es una barbaridad. A ver, cuando yo tenía 5, imagínate, de 5 a 10, porque no entran mis hermanas mayores, ni mis tías, por ejemplo, Mariana Jampolsky no entra en mi proyecto y es una de las fotógrafas que yo más he admirado, pero ella nació en 1922, entonces ya no llegaba, yo puse un tope, 1920. ¿Te das cuenta dónde surgió la investigación de la fotografía o dónde nació la fotografía? Porque hay más francesas, más inglesas, más americanas, pero tal vez por la forma de migrar. Pocas latinoamericanas, pero sí hay latinoamericanas. Cuando se inicia la fotografía,
viaja rápidamente. Daguerrotipos se hicieron en México y en toda Latinoamérica, pero no los hacían precisamente mujeres. Ahora, claro, estaban escondidas detrás, ¿no? Que eso también es lo que uno empieza a encontrar. Las mujeres en el siglo XIX pues no tenían permiso ni de trabajar, ni de tener un negocio, menos salir a la calle solas. Entonces, pues se tenían que cobijar con los nombres de los maridos, de los hijos, a veces hasta de los yernos. A ver, es que yo no tenía la menor idea de estas mujeres. Por ejemplo, además como íbamos a hacer un libro de autogestión, pues nos dimos todos los permisos. ¿En qué sentido? No había nadie que nos decía, tienes que escoger fotógrafas, fotoreporteras o de calle, ¿no? Yo hice mis capítulos a mi libre albedrío, ¿no? Como se me daba la gana. Entonces, por ejemplo, escojo fotógrafas de guerra y no las meto en fotoreporteras. O sea, ¿cómo las escogía? Sé que son fotoreporteras, pero cuando una fotoreportera va a la guerra, es otra cosa. Y no se conocía la historia de que fotógrafas hubieran ido a la guerra, salvo una fotógrafa, no se conocía, ¿no? Gerda Taro. Y además, ni siquiera el nombre, ella no estuvo como fotógrafa como Gerda Taro. Ese es un chisme que salió después, ¿no? Bueno, además los chismes son buenísimos, ¿no? Erno Friedman, que era su pareja en ese momento, y ella son los que inventan córtale, se me fue el nombre. Bueno, no le cortes. Uno de los capítulos que más me conmovió fue el de guerra, porque siempre había escuchado, nada más habíamos oído hablar de Gerda Taro. Sin embargo, empecé a encontrar muchas otras fotógrafas que participaron y estuvieron en la guerra y en el frente, no solamente fotografiando sociedad civil, como fue el caso de Katy Horna, que también estuvo al frente, y eso fue por unos archivos que se encontraron en Holanda, aproximadamente cuando estaba yo haciendo el proyecto, y leí el artículo en El País. O por ejemplo, una fotógrafa totalmente desconocida, que le llamaban la fotógrafa de la perlita, que hacía una fotoreportera de perlitas retratando guerra, Vicky Chappell, que estuvo no solamente en Camboya, sino que retrató guerras en muchas partes, ¿verdad? Desde Cuba, en Argelia, y ella muere por la explosión de una bomba en Vietnam. Entonces, encontrar esas mujeres es realmente conmovedor. Mira, algo también que me ha fascinado en estas investigaciones, por ejemplo, fue descubrir a alguien como Agnes Mary Clerk, que fue la primera persona, ya no vamos a decir ni mujer, que fotografió Saturno. Y la verdad que es una persona de la que nadie habla. Ya deja tú decir como fotógrafa, ¿no? Porque era una gran científica. Y en científicas, o al menos como yo pongo científicas, es porque las mujeres fotógrafas de esta época, del siglo XIX, les encantaba la botánica. Entonces, ¿cómo no recuperar nuestra historia? El haber encontrado todo esto y ponerlo en 2 volúmenes, como está por salir el segundo volumen, es fantástico porque nos ubica en el tiempo,
Creo que las personas sin la historia no somos nada, sin saber de dónde venimos. No es que hayan sido nuestras madres, no, pero de dónde venimos. La historia de la fotografía se había escrito solamente con nombres de hombres y afortunadamente a través de este libro también se está viendo que existen las mujeres. Es como, yo no estoy para nada contra los fotógrafos. Por eso el proyecto se llama Surciendo la Historia, porque es una forma de hacerle un patchwork, un surcidito y remendar la historia y contar que también las mujeres tuvieron una participación realmente importante en la construcción de la fotografía a través del siglo XIX y nacidas hasta 1920. Soy Lourdes Almeida, fotógrafa. Está bien, ¿no?